Hola y bienvenidos al curso de Introducción a JavaScript por parte de Proyecto Integra Educación. En este curso vamos a ver un poco sobre lo que es la herramienta JavaScript, conocer un poco teórico sobre lo que es y unos cuantos ejemplos y cómo se relaciona con las páginas web. Para este curso ya se debe conocer lo que es HTML y CSS, por lo menos a nivel básico, y porque JavaScript interactúa con estos elementos. Vamos a empezar definiendo lo que son los lenguajes script. Un lenguaje script son aquellos que pueden realizar diferentes acciones dentro de un entorno de tiempo de ejecución particular. Por ejemplo, en bases de datos, existen bases de datos, almacenan la información de empresas, pequeñas empresas, personas, etcétera. Eh, Dentro de la base de datos se pueden correr scripts para manipular la data, para obtener datos, actualizar datos, etcétera. Así como en los navegadores se pueden correr scripts, en este caso es JavaScript, el navegador va a leer esos scripts y los va a ejecutar. ¿Qué es JavaScript? JavaScript entonces es un popular lenguaje de programación de scripts encargado de dotar con mayor interactividad y como dinamismo a las páginas web. Como dije anteriormente, entonces el navegador no necesita eh, algo en especial para correr el script, no necesita un compilador. El navegador directamente lee el código JavaScript, no necesita terceros para entenderlo y se complementa. Entonces, este es uno de los tres lenguajes nativos de la web junto con HTML y CSS. Em, Voy a empezar definiendo el significado DOM, Document Object Model en inglés. Es objeto modelo del documento. Esto es algo estandarizado. Esto lo estandarizó la misma compañía encargada de estandarizar HTML y CSS. Esto representa a la página y a todos los componentes de la página como un árbol, como una estructura, por ejemplo, con hijos y así para adentro. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro árbol decimos que tenemos un body, que dentro de body existe un div y dentro de div existe label y p. También podría existir aquí otro div que dentro de él tenga otro p, que tenga otro div, que ese div tenga otras cosas. Entonces así vamos armando un, eh, un árbol. Eso sería lo que es el DOM. Existe también lo que es el BOM. Este es Browser Object Model, objeto modelo del buscador, que este es un poco distinto porque no está estandarizado. Depende mucho del navegador que utilicemos. Su interfaz puede interactuar diferente si se está trabajando en Chrome o en Firefox. Entonces hay que tener un poco cuidado con esto. Básicamente el BOM lo que nos permite es manipular la ventana del navegador en sí. Cuando yo abro una página web, lo abro dentro de un navegador, entonces puedo manipular un poco eso. Voy a enseñar aquí unos ejemplos. Voy a hacer un poco de código JavaScript, pero ya más adelante voy a ir explicando bien si hay algunas cosas que queden un poco inconclusas. Bueno, antes que eso, voy a dar un poco voy a explicar un poco para qué nos sirve JavaScript. Eh, por ejemplo, uno de sus muy útiles usos es la validación de datos en el lado del cliente. Como ya he explicado en cursos anteriores, está el cliente, que es como nuestro navegador. Este manda solicitudes a un servidor y el servidor nos responde. Antes de yo enviar una solicitud al servidor, JavaScript nos permite identificar esa data y realizar acciones. Por ejemplo, si yo entro a Facebook e intento hacer un login y él me pide el correo electrónico y la contraseña, si yo no escribo la contraseña y le doy enter, ni siquiera va a ir al servidor a preguntar, este usuario puede entrar porque no existe una contraseña digitada. Entonces con JavaScript se identifican los cuadros de texto, se ve que está vacío y el mismo JavaScript dice en el navegador, no, todavía no, porque
no está la contraseña o porque no cumple con estos parámetros. Por ejemplo, si me pide un correo, pero yo no lo escribo como van los correos, con el arroba, el dominio, punto y com, net, lo que sea, entonces se valida por medio de JavaScript antes de enviar eh, una solicitud sin sentido al servidor. Bueno, el JavaScript nos permite manipular toda la página web, nos permite agregar estilo dinámicamente de CSS, nos permite manipular los tags de HTML. Hay librerías de JavaScript creadas para lo que es la comunicación con el servidor. Eso aquí todavía no lo vamos a ver, pero hay una librería de JavaScript que es la encargada de acumular los datos o guardar los datos, acomodarlos de una manera lógica y mandar la solicitud del servidor. Eso lo hace JavaScript con una librería externa llamada Ajax. Se pueden dar notificaciones al usuario. Por ejemplo, pop-ups, ventanas emergentes, todo eso se hace con mucho JavaScript. E incluso JavaScript evolucionó tanto que ahora hay una herramienta que también sirve para usarla de servidor. Antes JavaScript era un lenguaje solo para la web, pero creció tanto que ahora se expandió. Incluso pueden crearse servidores con una tecnología llamada Node.js para utilizar JavaScript ahí. Bueno, vamos a ver cómo se agrega JavaScript a nuestro documento. Ya habíamos visto cómo agregar lo que es el estilo CSS. Aquí esto lo voy a borrar, voy a quitarlo. Ahorita no creo que vaya a usar el estilo. Se puede poner JavaScript tanto en la etiqueta head como en la etiqueta body, pero existe un problema de hacerlo en head. Por ejemplo, en JavaScript yo puedo crear muchísima lógica de programación. Por ejemplo, como dije anteriormente, cargas emergentes, carga de datos, etcétera, agregar estilos. Si el JavaScript toma mucho tiempo en procesarse, porque tiene mucho código, muchas cosas que hacer, y se carga desde aquí, eso va a dejar la página pegada. Entonces es muy recomendable hacerlo siempre de último. Primero cargamos todos los elementos de la página, su CSS con sus HTML, y lo último sería el JavaScript. Entonces voy a agregarlo aquí. Existen dos formas. Está aquí directamente, ya puedo empezar a escribir código JavaScript. Por ejemplo, como dije anteriormente, existe un BOM, existe un DOM. Entonces el DOM, Document Object Model, lo puedo acceder por medio de la palabra reservada documento. Document. Y aquí puedo usar funciones, usar otras cosas. Ya voy a explicar un poco qué son funciones y así, pero por ejemplo aquí puedo decir get element by ID. Abro paréntesis, esto es para llamar a una función, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y me pide un ID. Los IDs o todo texto va entre comillas, entonces voy a poner este mismo. Entonces aquí estoy obteniendo este párrafo. Vamos primero voy a comentar esto para que el cambio se vea en vivo. Voy a abrir la página y aquí está. Aquí está lo que yo creé solo con HTML. Ejemplo, y soy un párrafo, ¿verdad? Entonces voy a comentar esto. Aquí ya tengo el elemento P y yo puedo acceder a una de sus propiedades que se llama inner HTML. Le doy igual y lo que yo pongo aquí inner HTML hace referencia a esta parte. Entonces yo puedo cambiar ese valor y decir ahora soy otro párrafo y guardo. Ahora cuando guarde, primero esto pasa a una velocidad increíble, lo que es la computación. Obviamente cuando hay muchos datos es cuando toma tiempo, pero nuestro ojo no va a percibir cuando esto se crea y esto se cambia, porque esto pasa muy inmediatamente. Pero eso es lo que va a pasar. Primero esto se crea y luego él va a ir a preguntar dónde está ese elemento y le cambio
el valor. Entonces voy a guardar los cambios y ahora vemos cómo con JavaScript yo manipulé esta, eh, esta etiqueta HTML. Hay otro método de JavaScript que se llama setTimeout, que este timeout lo que me dice es cómo ejecutar algo ante tanto tiempo. Por ejemplo, esto funciona con milisegundos. Entonces aquí al final yo le pongo 3000. Esto es un poco más avanzado, este tipo de declaración, pero es solamente para dar un pequeño ejemplo. Entonces esto lo que va a hacer es esperar 3 segundos para ejecutar lo que está dentro. Entonces voy a guardar, veo que dice soy un párrafo, pasan 3 segundos y ahora soy otro párrafo. Entonces eso es un pequeño ejemplo de lo que podemos lograr por medio de JavaScript. Un segundito. Entonces existe otra forma de llamar al código JavaScript, porque como yo lo expliqué en el mismo curso de CSS, si esta parte de aquí empieza a crecer mucho, se va a hacer muchísimo código y va a ser muy difícil de mantenerlo, de revisarlo. Entonces una pequeña separación lógica nos va a ayudar muchísimo. Entonces podemos crear un documento, vamos a poner el nombre script con la terminación JS de JavaScript. Aquí el mismo me le pone el simbolito y vamos a cambiar esto. Voy a quitar esto, voy a copiar y a cortarlo y lo voy a poner aquí adentro. Para llamarlo por medio de el atributo source o src, que viene del significado en inglés, en español es fuente o procedencia. Entonces vamos a decir aquí que llamamos a script JS. Lo grabar. Ajá. Ahora sí, se está cargando el JS. Ahí vimos cómo hizo el cambio aquí a los 3 segundos. Y ya tengo, este es lo único que uso. Y ahora todo mi código JavaScript lo puedo empezar a escribir aquí. Entonces, ya hay un pequeño ejemplo de cómo funciona lo de Inner HTML, cómo puedo alterar el valor interno de una etiqueta HTML. Existen otras formas de comunicación de JavaScript hacia los usuarios. Por ejemplo, está creo que es alert. Este es muy básico, pero simplemente alert es una función, recibe aquí un parámetro que dice mensaje. Ok, voy a poner aquí así tal cual, voy a escribir mensaje y vamos a ver qué pasa. Pongo mensaje y me da un pequeño mensaje. Es un poco feo, le falta estilo CSS, pero es para demostrar un poco lo que puede hacer JavaScript. Entonces ya vimos cómo JavaScript puede alterar aquí, cómo puede tirarme una alerta, y existe otra funcionalidad de JavaScript. Vamos a acomodar esto un poquito aquí. Esta es la consola de comandos de desarrolladores. Se abre aquí, More Tools y Developer Tools. Aquí sería más herramientas y herramientas de desarrollador en español. Y esto me abre la consola. Aquí puedo acceder al DOM, Document Object Model, y ver todo lo que tengo. Ya esto lo había explicado un poco por encima en un curso de CSS. Puedo ver mis elementos. Aquí hay flechitas, puedo ver que aquí existe uno vacío que lo dejé por allá. Aquí están los que creé. Está la consola. Vamos a acomodar esto de otra forma. Vamos a ponerla aquí abajo. Y está la consola. En la consola es cuando donde yo puedo tanto pintar de forma interna datos desde JavaScript que me sirven a mí como guía, puede ser,
o para notificar errores que pueden pasar en tiempo de ejecución. Entonces, si le digo aquí console log y vamos a poner un mensaje, otra vez, mensaje, ese sale aquí. Y vamos a dar un ejemplo de un error. Por ejemplo, voy a volver a hacer la llamada que hice anteriormente con getElementById, pero voy a escribir un ID que yo sé que no existe. Hacer esto hasta aquí, voy a poner el punto y coma, ya voy a explicar un poco lo de los puntos y coma. Hacer esto hasta aquí no va a generar ningún problema, simplemente le está yendo a buscar un elemento por ID, no encuentra ninguno. Pero si yo le digo ok y quiero alterar tu HTML interno y le quiero poner tal valor, así tal cual, y lo grabo, él me va a decir ok, yo no encontré esto, y cuando intento agregar esto se lo estoy intentando algo que no existe, entonces no puedo. Aquí me lo dice. No se pueden, aquí en inglés dice, no se puede asignar las propiedades a null, tratando de setear inner HTML. Esto es porque este valor aquí es nulo, no existe. No hay un ID así. Entonces, de eso me sirve la consola. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una programación y algo no funciona, yo quería que se mostrara aquí, por ejemplo, lo que cambió de ahora soy un párrafo, ahora soy otro párrafo, y no lo hizo, puede que aquí me esté notificando algún error, algo que está pasando. Bueno, ya hay un pequeño ejemplo de lo que es JavaScript. Vamos a hablar de lo que son las palabras clave. Las palabras clave son palabras reservadas por JavaScript como parte de la sintaxis de JavaScript para la programación. En todo lenguaje de programación existen palabras reservadas. Por ejemplo, utilizando este null, yo puedo decir voy a declarar una variable. Ya voy a explicar un poquito lo que son variables. Entonces voy a decir una variable que se llama mi variable es nula, y solo para comprobar voy a hacer un console log de mi variable. Grabo y aquí está, valor null. Esto es una palabra reservada. Si yo intento crear una variable que se llame null y digo que el valor es un número 10, ya es que me notifica un error. Trato de guardar, inmediatamente él me dice palabra inesperada, algo así, dice nula. Entonces, porque esto es una palabra reservada, no puede utilizarse como nombre de una variable. Así como esa, existen muchas otras palabras reservadas. Aquí hace un momento dije algo de una palabra reservada, null es una de ellas. Todas las variables, todo lo que creemos tiene tipos de datos. Por ejemplo, cuando se habla de números es un number. Entonces, no sé si me deja poner number, pero no, si me deja usar el number como, pero ve aquí, esto es una palabra reservada. Este sí me permite usarlo, pero igual es una palabra reservada. Así como esa, podemos pensar en constante, que es parecido a una variable, pero es un valor que nunca puede cambiarse. Nulo está la palabra undefined. Por ejemplo, yo no le puedo poner undefined. No, sí me deja. Bueno, JavaScript es un lenguaje un poco extraño, pero undefined también es una palabra reservada. Aquí, como lo pone otro color, que significa que no tiene valor absoluto. Por ejemplo, voy a devolverme aquí un poco. Si yo no le pongo valor a esto, es undefined. ¿Por qué? Porque solamente la declaré, dije que existe, pero nunca le dije tiene tal valor, entonces está indefinida. Ok, entonces vamos con lo que son declaraciones. Como había explicado anteriormente, en programación la programación son una lista de instrucciones que son ejecutadas por una computadora.
Para nosotros declarar una instrucción, lo hacemos de esa forma. Esto es una instrucción, esto es otra instrucción. Para dar por finalizada una instrucción, utilizamos punto y coma. Es válido hacer esto. Variable 2, por ejemplo, es válido tal cual como esto es válido. Otra cosa muy importante es que con los espacios en blanco no existe ningún problema. Por ejemplo, mi variable tiene un valor, yo le puedo decir igual a 23 y ahí él lo acepta. Aquí dice 23. Normalmente uno escribe las cosas con un espacio para que se vean bien, pero también puedo dejar más espacio. Y JavaScript no le importan esos espacios en blanco. Existen unas situaciones ahí en específico, pero generalmente no le importan. Así que entonces yo puedo iniciar una declaración en un renglón y terminarlo en otro. Por ejemplo, hacer eso. Y sigue siendo 23. Así yo le digo a él, aquí termina tu instrucción. Vamos a ver qué más. Ok, están lo que son los valores en JavaScript. Entonces, existen dos tipos de valores. Unos son los valores variables y otros son literales. Por ejemplo, el número es un valor literal de tipo number. Aquí existe una palabra reservada de JavaScript que se llama type of. Entonces yo le digo type of my variable, mi variable, tipo número. Este es un valor literal. Los valores literales son aquellos que nos permiten representar cosas de la vida real. Números, texto, verdadero o falso, y existen otros que se llaman objetos, colecciones o arrays. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Ya aquí voy a quitar la variable 2. Aquí ya vimos lo que es un número. Si le pongo comillas alrededor, ahora es tipo string. String es como se le conoce a los textos. Entonces tenemos el primero era number y ahora este es string. Tenemos otro tipo de valor que es de verdadero o falso, se le conoce como booleanos. Entonces puedo decir esto es true, es cierto, es un booleano, o esto es false. Estos valores son muy útiles. ¿Qué más tenemos? Ok, están los objetos y las colecciones. Voy a explicar primero las colecciones. Las colecciones como son listas con literales adentro o variables adentro. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un array, como se le conoce a las colecciones o listas, y lo hago por medio de los corchetes cuadrados. Entonces adentro yo puedo decir 20, 30 y 40. Entonces ahora esto es una colección de números. No se conoce como array aquí, son identificados como objetos también, pero son un poco diferentes a los objetos. Los objetos son igual colecciones, pero de parejas de valor y nombre y valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir objeto igual, voy a abrir, este se hace con estas llaves, voy a abrirlo hasta aquí, voy a cerrarle una vez, y entonces en un objeto son claves de nombre valor. Entonces yo puedo decir lo que son las claves o propiedades, como se le conoce, van en texto. Nombre, para asignar su valor lo hago con 2 puntos y pongo el nombre. En este caso voy a hacer que el nombre sea un tipo string, tipo texto. Voy a poner José, y estos valores los voy separando con comas, al igual que estos. Entonces tengo el primero, nombre, tengo el segundo, edad,
y este puede ser nombre. Y voy a poner así lista nada más por poner un nombre, y puedo decirle mi variable. Si yo voy donde este objeto y veo que tiene ese valor, voy a encontrar esto. Vamos a verlo aquí. Para ir a un objeto, entonces pongo el nombre del objeto. En este caso le puse objeto. Y para acceder a sus propiedades o funciones, si las tuviera, accedemos por medio del punto. Entonces, si yo le doy punto, él me dice tengo edad, tengo lista y tengo nombres. Voy a edad, vamos a ver aquí el valor 20. Pongo nombre, voy a ver José. Y si pongo lista, debería ver la lista que declaré arriba. Ajá, aquí aparece un poquito diferente. Me dice tengo una lista. Las listas empiezan desde el valor 0, no empiezan desde 1. Entonces esta es una lista con 3. Aquí dice longitud 3 y son el 0, el 1 y el 2. Si tuviera 1000 empezaría desde 0 y terminaría en 999, y esos serían los 1000 registros. Yo puedo acceder a ellos con corchetes de la misma forma. Entonces yo puedo decir quiero ver la lista pero en su espacio 2, y veo el 40, que es el que vimos anteriormente, que es el tercero. Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Si yo pongo 3, va a ser un undefined, como expliqué anteriormente, no existe. Puede estar aquí virtualmente. De hecho puedo hacer esto y poner aquí 70. Sigue siendo undefined en su espacio 3. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3 está vacío y el 4 tiene un 70. Y me lo permite. Bueno, eso es una pequeña introducción. Todavía un poco más sobre el tema de introducción a JavaScript. Entonces voy a dividirlo en 2 videos. Este va a quedar hasta aquí y voy a hacer otro para terminar con este tema. Agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.